Record. Y ahí estamos grabando. Excelente. Entonces, taller de predicadores 2020. Iniciamos en enero, ya estamos a octubre. Seguimos con todo. Y recordarles que no basta tener un mensaje, ahora sí que por más importante que sea, sino que es necesario saberlo presentar de forma atractiva. Y creo que esto nos sucede, puede ser en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, ¿no? Que tenemos algún mensaje, alguna noticia, algo importante que comunicar, pero lo importante es cómo lo hacemos, cómo lo damos a conocer o cómo lo transmitimos, cómo lo comunicamos, ¿no? Porque de repente puede causar confusión o puede causar el efecto contrario, ¿no? Del cual nosotros queremos transmitir. Entonces, en este caso, sin importar el mensaje, lo importante es cómo lo presentamos. Y de ahí que el problema de la iglesia, ya aterrizándolo a los grupos parroquiales, a nosotros los predicadores en San Ro, el problema no radica en el mensaje que anuncia, en este caso la iglesia, pues el evangelio es fuerza de Dios para todo el que cree. Y esto lo hemos venido repitiendo a través de todas las sesiones, a través de todo el año, en donde el evangelio es la fuerza de Dios para todo el que cree. Pero el reto y el verdadero, ahora sí que challenge es cómo transmitimos ese evangelio, cómo transmitimos esa fuerza de Dios, porque la Biblia lo dice, el evangelio es fuerza de Dios, pero ahí está el reto. Ahí está la parte interesante, ¿no? ¿Cómo le hacemos para transmitirlo? Y si la salvación depende de la predicación, entonces ahí nos preguntamos, ¿será importante el ministerio de la proclamación del Evangelio? Y la respuesta es sí, ¿no? Porque la salvación depende de la predicación y lo hemos visto en los encuentros, tanto de los normales, tanto los de pescadores, los talleres, es mera predicación. Es mera predicación, entonces de ahí la importancia de este ministerio. Y Jesús es la palabra de Dios y él predicó la buena nueva con palabras y signos, todos llenos de significado. Entonces, esta parte es yo lo veo como la clave de todo este taller de predicadores, el Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15. Ese también lo escuchamos en el taller de la fe, en donde la Biblia nos dice que cómo invocarán a aquel en quien no han creído. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído, a quien no han oído? ¿Cómo irán sin que les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Entonces imagínense las personas que necesitan escuchar de Jesús, que necesitan escuchar su mensaje, que necesitan escuchar su palabra, que necesitan escuchar que Dios los ama, pero no hay nadie que ha sido enviado, no hay nadie quien predique. Entonces, ¿cómo van a creer? ¿Y cómo van a invocar a aquel que puede salvarlos? Porque ya vimos, ¿no? Que la predicación puede salvar. Entonces, de ahí la importancia del predicador. Si no hay predicadores, pues van a existir personas que se van a quedar sin escuchar ese mensaje. Y podemos decir, no, pues bueno, tal vez ya en estos tiempos, ¿no? Puede ser complicado que haya personas que no hayan escuchado de Jesús, pero los que han ido de misiones, pues puede haber personas que no hayan escuchado. Y la fe viene de la escucha de la palabra de Cristo Jesús, de ahí viene la fe, de estar escuchando, de estar llenándonos. Y vamos a ver un punto relacionado con esto, ¿no? Esto dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la predicación es el medio que genera la fe para ser salvados. Y como les comento, sin predicación no hay salvación, pero sin predicador no hay predicación. Ahí está el círculo, ¿no? Así que así de determinante es este ministerio. Y como lo hemos visto, ¿no? ¿Cuál fue el ministerio de los apóstoles? La predicación. Jesús, después de recibir al Espíritu Santo, Jesús los envía y su ministerio fue la predicación, 100%. Y tanto tuvo éxito que pues estamos en el año 2020 y estamos hablando de aquello que los apóstoles predicaron, de aquello de lo que los apóstoles hablaron, ¿no? Ya también el taller de apologética, ¿no? Nos ha servido
a conocer cómo se ha expandido a través del tiempo, a través de las naciones, etcétera, etcétera. Pero fue a través del ministerio de la predicación que estamos aquí hablando de Jesús. Y dice el Papa Pablo VI, la iglesia vive para evangelizar. Entonces este es lo puse nuevamente porque es el corazón de nuestro, de nuestro taller, es el corazón del por qué. O sea, porque, ok, me conecto a predicadores, pero a ver, cuál es el objetivo? ¿O cuál es el significado? ¿Cuál es el propósito? Entonces ¿no? Que necesita haber predicadores para que pueda haber salvación, para que pueda haber predicación. ¿Y por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces, ya entrando en materia del taller de la sesión de octubre, vamos a hablar un poco de los 7 elementos fundamentales en el predicador, en su personalidad. 7 elementos fundamentales. ¿Sale? Y me salté esta. Entonces, como les comento, ya dijimos en la presentación que la salvación depende de la predicación, pero igualmente es importante subrayar que la predicación depende del predicador más que de métodos o técnicas. ¿Sale? Dios dispone de poder infinito, pero ha querido que la salvación pase a través de hombres y mujeres como nosotros. De ahí la importancia de ser buenos predicadores, porque como nos dice aquí, ¿no? Dios es todopoderoso, pero Él ha querido que a través de la predicación, que a través de personas como tú, como yo, ¿no? Otras personas puedan encontrar la salvación. Entonces, para esto, 7 elementos fundamentales en el predicador. Como les digo, son puntos como en el taller, ¿no? Puntos específicos que nos van a ayudar a irnos formando. Y, y más que nada también voy a combinar esta sesión con los estilos de predicación o estilos de predicadores, porque cada uno de nosotros tiene su personalidad, la cual va muy ligada al estilo que cada uno adopta, la manera de hablar, el vocabulario, puede ser incluso hasta el tono de voz, también el conocimiento, pero es muy importante que cada uno de ustedes tenga bien definido cuál es su estilo. ¿Por qué? Porque de esa manera se van a sentir ustedes cómodos. De esa manera ustedes se van a sentir a gusto predicando, pues ahora sí que cualquier mensaje que les pongan, van a decir, ¿sabes qué? Mi estilo es de este tipo. Entonces, para eso, algo que a mí me ha servido mucho es ver a otros predicadores, ¿no? Ver predicadores, ahora sí que en YouTube hay muchísimos videos, muchísimas prédicas de diferentes tipos. Aquí les voy a poner algunos de los que a mí me gustan. He agarrado un poquito de todo. Puede ser hasta su manera enérgica, ¿no? De hablar, hasta la parte, ¿no? De que no sé de dónde le sale tantas palabras. Hay otros que son más técnicos. Hay otros que de repente transmiten la fuerza. Entonces, vamos a ver los elementos fundamentales del predicador y al mismo tiempo vamos a ver predicadores y al final vamos a comentar, ¿no? ¿Cuál predicador fue el que les llamó más la atención? ¿Cuál prédica también fue la que les dejó algo, ¿no? Para que de ahí ustedes vayan tomando algunos elementos y la vayan complementando a su personalidad y a su estilo, ¿sale? Para que también no se fuerce, ¿no? A tener un estilo de predicación que tal vez no va con ustedes. Va, pero también todo se puede desarrollar. Y la clave ante todo es práctica y estudio. ¿Sale? Entonces, el primer elemento, la vocación del predicador. Ese es el primer elemento a considerar. Y lo primero que debemos de tener en cuenta nosotros como predicadores es que hemos sido escogidos por Dios para este ministerio. Porque podemos decir, no, pues sí, yo me apunté al taller de predicadores, yo me conecté y demás, pero lo primero es que hemos sido escogidos. Hemos sido escogidos por Él. Y se trata de una llamada libre, nadie nos está obligando, ¿no? Y es sin ningún mérito de nuestra parte
sino por pura gracia de Dios. Y tenemos una cita para esto en Juan capítulo 15, versículo 16, donde dice Jesús: no me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Jesús ha tenido confianza y tiene confianza en nosotros, y Él nos está llamando porque Él así lo quiere, ¿no? Incluso hay otra cita en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, donde nos dice la Biblia: subió al monte y llamó a los que Él quiso. Instituyó 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Entonces, ¿cuál debe ser una de nuestras motivaciones cuando digas, a ver, pero ¿por qué voy a predicar? Un motivo, una razón, es porque hemos sido elegidos por el amor de Dios y que ha tenido confianza en nosotros. Y es un hecho que todos hemos experimentado el amor de Dios, hemos visto, hemos vivido tantas cosas que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Fíjense, esa parte la van a escuchar muchísimo y en todos lados, ¿no? De que y tal vez muchos lo dicen, pero de otra manera, ¿no? Es que Dios me ha dado tanto que pues yo quiero servir, ¿no? Dios me ha dado tanto que quiero regresar un poquito, ¿no? A la humanidad, a las personas, al grupo, a la parroquia, etcétera, etcétera. Entonces, aquí traduciéndolo, bueno, aterrizándolo a la predicación, es que no podemos callarnos y no hablar de todo aquello que hemos visto y oído. Pues sobre nosotros realmente es una, como agentes de pastoral, es una responsabilidad que no podemos dejar pasar. Incluso dice la primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Ay de mí si no evangelizara, dice Pablo. Él se dice a él mismo, ¿no? Ay de mí si no evangelizara. Entonces les voy a poner el video del primer predicador, así que pongan mucha atención, ¿sale? A ver, nomás a ver si estoy compartiendo sonido. Sí. Un segundito. Ahí está. Queridos, ¿acaso están en el punto en su vida en donde ya no tienen fuerza? Donde ya no hay ánimo, ni siquiera surgen ideas. ¿Acaso has llegado al punto de desear la muerte porque crees que es mejor la muerte que la vida? Y entiendo, pero hay un Dios. Hay un Dios que te ama y que quiere renovar tu fuerza ahora y que te quiere dar la victoria en todo, que quiere poner su mano sobre ti ahora mismo. Es que no creo en eso, Daniel. Te entiendo, no es fácil. Y de hecho no va a ser fácil, pero te aseguro que si lo aceptas va a ser la mejor aventura de tu vida, porque cuando llegamos a Dios la búsqueda se acaba, pero comienza la travesía. Dios te está esperando y lo sabes. Cristo te va a dar la fuerza que te hace falta, pero en esta ocasión no vas a balar, sino vas a rugir. Es tiempo de combate. Álzate, resurge, descarapélate, reverdece. Sé como el toro que está acorralado, pero que aún así rasca la tierra y embiste. Como el árbol viejo partido por un rayo y en el centro está podrido y hendido, pero no hay leñador que lo derrumbe. Todos podemos sentirnos atrapados, confundidos y sin saber cómo coños hacer lo correcto, pero no estés triste por no saber cómo continuar y ganar esta maldita batalla interna que es de todos los días. No decaigas ante la frustración. No es delito. No es un delito sentir la angustia de la vida, el presente pesa, pero que tu dolor no sea estéril. Aléjate de quienes te están lastimando, de quienes te han roto, porque no vas a encontrar restauración junto a los que te rompieron. Querido, hay 50 formas de decir mentiras, pero una sola forma de decir la verdad, y la verdad es que Dios te ama. Deja estas emociones contaminadas, exprésalas, porque si no lo haces no desaparecen. Van a empezar a crecer a velocidad de un virus dentro de ti. Haz un inventario de todas estas emociones. Encuentra el momento oportuno para expresárselas a Dios. Hazlo de forma sabia y serena, entrégaselas. No dejes que te carcoman. Elimina la venganza de tu vida, ya que si continúas en dicho círculo vicioso te vas a hacer un hueco en el alma que es imposible de surcir. La desolación, la amargura te llevan a tomar terribles decisiones en tu vida. Sal de ese estado contaminado de tus pensamientos. Contempla
Contempla neutralmente tu estado de vida. Haz un análisis preciso y plásmalo en un mapa. Modifica la ruta que estás andando. Sé que hay oportunidad de que salgas de ahí. Acércate a Dios. No te das cuenta. Nacemos sentenciados a la muerte terrenal. Sería un error no vivir conscientes de que un día llegará. No podemos vivir la vida ignorando la eternidad. Debemos de pensar más en la eternidad, no menos. Es que no tengo fe, Daniel. Es que tener fe no es dejar de tener miedo. Tener fe es abrazar las promesas de Dios en tiempos de incertidumbre. Porque lo que tumbó a Goliat no fue la piedra, sino la fe de David. El mundo se va a mofar con mucha rapidez cuando te destruya, pero han olvidado la rapidez con la que Dios te reconstruye. Porque sin la tristeza y el dolor no nacen cosas hermosas. A través de las pruebas, en nuestras vidas, crecen nuevos propósitos. Porque Dios nos da pruebas y si en ellas alabamos y adoramos, descubrimos la perla detrás del quebrantamiento. Dios no siempre te lleva por caminos de gratificación, sino también por caminos de crecimiento. Y estos suelen ser desiertos donde aprendemos ¿a qué? A librar batallas, a vencer tentaciones y por fin tomamos dominio de cada paso sin dar atajos, porque no existe un camino más largo en esta vida que un atajo. Ya sé que la frustración en tu vida, esta frustración de los 1000 intentos, te confirman de que no hay salida de tus hábitos erróneos. No, querido, porque ante todo fallo diario está la misericordia diaria y la gracia de Dios. Porque Él mira tu esfuerzo y sabe que un día lo vas a lograr. Continúa una vez más. Hoy tira tus viejas preguntas. No las necesitas más. Que nadie te separe del amor de Cristo. Ni el miedo, ni la angustia, ni la persecución, ni la desnudez o la culpa. Hay peligro en este mundo por amarlo, pero asúmelo con valentía y lograrás la victoria en la buena batalla. Sé que vivimos en un mundo que te hace bipolar, que por cada risa provocada aparece una razón para llorar. Pero para eso está Cristo. El Cristo que da paz, propósito y salvación, causa y valentía, libertad de condenas y cadenas del pasado, herramientas y dirección para un mejor futuro. Él llena las áreas donde somos débiles y nos hace falta aptitud. Él rejuvenece nuestra visión, nuestra esperanza, nuestro propósito, nos llena de recursos sobrenaturales. Es que el amor de Dios eleva, libera, educa, compensa, motiva, inspira, transforma, regenera, activa, fortalece, salva, cura y limpia, coño. Querido mío, Dios también te va a usar a ti si dejas de dar excusas. Dios es el único que puede orquestar la metamorfosis interior del ser humano y solo a partir de ahí el individuo puede provocar un liderazgo espiritual que ayude a transformar tu vida y la de otros. Coño, es así. Porque en Dios haremos proezas jamás antes vistas. Nada es imposible para el que cree y para el que suda por ello. El poder de Dios te hace doblar la realidad, haciendo de la realidad un plano 10 veces más profundo. Por eso, si me ven callado durante horas, lo cual es difícil, si es que estoy ausente del presente, es porque me fui a imaginar cómo cambiar el mundo para bien. Porque bajo su mano no me avergüenzo. No siento vergüenza por mi amor por Dios. Deseo servirle, porque desde la inmundicia que habita en mí busco la transformación en mi vulnerabilidad y en la aceptación de mis carencias. Por favor, tratemos de dejar este rastro de gratitud en todos aquellos con los que compartamos nuestra jornada diaria. De esta forma, vamos a ver arder pequeñas chispas en el alma del prójimo. Y esto va a encender una bella luz que ilumine y le dé valor a todos a nuestro alrededor. Esta es mi comisión. Siempre, querido, empújate a mantener la paz. Escoge sabiamente por qué luchar. Sé leal al bien y jamás olvides que cada perdón que das es un perdón que un día tú vas a necesitar. Sé puntual, genuino, respetuoso, grato y cortés. Esto abre más puertas que el dinero y el poder. No destruyamos a nadie imponiéndole nuestros valores porque el amor tiene que ser nuestra meta más alta. Querido, querida, mantente fijo y firme en tu misión, pero flexible en tus métodos y tus tácticas. Compite con pasión, lucha con propósito, abstente de lo finito y corre establemente hacia el trofeo eterno y vencerás. Porque morada eterna te espera y será hermosa, carajo. Oro porque nunca te enamores de alguien que te aleje de Dios. Oro porque nunca te asocies de alguien que te aleje de Dios. Oro porque tú nunca te alejes de Dios con tu propio juicio y tu propia vergüenza. Oro porque nunca la iglesia, un líder, te aleje de Dios. Oro porque yo nunca sea el responsable
de alejarte de Dios. Oro porque tu vida le inunde completamente Dios, hoy, mañana y siempre, y que todo lo que toques se multiplique al 100 por 1. Nunca más estarás acorralado. Embiste, embiste, querido. Ya no es tiempo de ovejas, sino de leones, inquebrantables. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Entonces, la primer prédica o el primer predicador, estilo de prédica, vayan haciendo sus anotaciones. También si alguna frase les llama la atención, también la apuntan. Por ejemplo, me llamó la atención la de que dice, tener fe es abrazar las promesas de Dios en tiempos de adversidad. Y se fijan, este cuate es energético, es decisivo, su voz siempre está fuerte, ¿no? Y ahora sí que es apasionado, pero como al 300%. Y fíjense su mensaje, ¿qué hubiera pasado si su mensaje lo da de otra manera, ¿no? O con un estilo tal vez como apachurrado, tal vez como tranquilo, pues no causaría el mismo impacto, ¿no? Yo este video lo he visto como 10 veces y todavía, ahora sí que como dicen, ¿no? Te deja acá como león y no como oveja. Y un punto importante, cuando queremos dar un mensaje, vámosle poniendo si queremos dar un mensaje de 3 minutos, debemos de tener información en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, más o menos como de 9, 12 minutos, para poder dar ese mensaje, pero sí, con todo, ¿sale? Porque no lo podemos aprender de memoria, pero ya de repente algo sucede durante la prédica, ya nos saltamos una línea, ya algo pasó en el entorno que es parte de la predicación y pum, se nos va la idea. Entonces imagínense la información, ¿no? que trae en la cabeza, se llama Daniel Aviv, para dar este mensaje, ¿no? Y de corridito. Y de corridito. Entonces es el primero. Y número 2 los elementos fundamentales de un predicador. Receptor y emisor. Entonces van a decir, a ver, pero ¿cómo está eso de receptor y emisor? Dios a través de la historia se ha revelado de muchas formas, o sea, ha comunicado de muchas maneras con todos nosotros. Y dicen en Hebreos capítulo 1, versículo 1, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Y Dios ha sido muy original, Dios ha sido muy creativo, comunicándose o queriendo dar ese mensaje. Por ejemplo, a José, el carpintero, al papá de Jesús, pues fue a través de los sueños, ¿no? O a Pablo, le habló en Atenas a través de una estatua vacía, de un altar vacío, perdón. No saben esa parte de la historia en donde él llega a predicar ahí a Atenas y tienen muchos altares a diversos dioses, pero ahí se encuentra con un altar que decía el altar al dios desconocido, porque los atenienses sabían o conocían que había un dios, pero no sabían cómo representarlo, cómo verlo. Entonces, así es como se ha comunicado, o por ejemplo a Pedro, se comunicó con él a través de una pesca. ¿Les recuerdan la pesca milagrosa? O a través de un gallo también. Cantó el gallo y cuánto no le dijo a Pedro, ¿no? Con ese canto cuando lo había negado. Así que si recordamos este curso, hacemos referencia a que el predicador es como un avión, ¿no? Y en este caso es como el piloto, ¿no? Entonces, el predicador debe tener un radar de alta frecuencia para captar la voz del Señor en la forma que Él decida revelarse. Debemos de tener un radar de alta frecuencia para estar captando lo que Dios nos quiere decir, lo que nos quiere comunicar. Y debemos de ser primero receptores y luego transmisores. O sea, primero debemos de captar todo lo que Dios nos quiere decir para poder transmitir su mensaje.
Así que las orejas del predicador deben de ser mayores a las de su boca. Y los predicadores transmiten lo que reciben. De ahí lo que les comentaba, ¿no? De que debemos de tener información 3 veces, 4 veces más del mensaje que queremos dar. Y todos los que les ha tocado dar tema es de que, a ver, estudiate tu tema, pero aparte ve prédicas, ¿no? Del amor de Dios o pregunta o, por ejemplo, también otros me dicen, no, pues es que yo con las experiencias que voy viviendo mientras voy estudiando, así ya lo hago vivencial el tema, ¿no? Y lo más importante para un predicador no es hablar bien, sino escuchar bien. Su característica primordial no radica en se le llama la elocuencia, ¿no? O el arte de hablar bien, sino en el arte de escuchar, de cómo recibimos toda la información. Y como ya vimos, ¿no? Puede ser, Dios es muy creativo, ¿no? Hasta puede ser con un gallo que nos quiera decir algo. Y el predicador debe tener un diálogo permanente con Dios, más que hablar de Dios. Bien nos decía nuestra jefa Adi, ¿no? Decía, es muy padre hablar de Dios, pero es más padre hablar con Dios. Es más padre estar hablando con Él, porque puede haber personas que se la pasan predicando, ¿no? Pero pues no tienen esa comunicación, ese contacto. Puede haber el caso, ¿no? Pero por lo regular, pues es primero recibo la información, la transmito y primero estoy en constante comunicación con Dios y después hablo de Dios. ¿Cómo voy a poder hablar bien de una persona a la que no le hablo, ¿no? La que no conozco, a la que no tengo ese lazo, ¿no? Ese lazo íntimo. Entonces de ahí viene esa parte, ¿no? De ahí viene esa parte de ser receptores y transmisores para poder dar ese mensaje de manera adecuada. Y vamos a ver otro predicador, otro estilo, en donde, como ya vimos, ¿no? Lo importante, o sea, tenemos un mensaje, pero lo importante es cómo lo transmitimos, ¿sale? Ahí va. En las uñas de estar trabajando en el campo, y los 8 respondieron, no, no se preocupe, ya desayuné, como cree, etcétera, etcétera. Yo, que era el cura, no me podía negar, y pues bueno, si quiere, yo sí una quesadilla me la echo. Ventanucos, techo de asbesto, un petate para 6 personas, king size, pero petate, papá, mamá y 4 hijos, una televisión del año de la pera. Estamos ahí y de pronto éramos yo y 8 misioneros laicos. Nos dice la dueña de la casa, padre, ¿les ofrezco unas quesadillas? Se voltean los 8 laicos a verle las manos a la señora llenas de tierra en las uñas de estar trabajando en el campo, y los 8 respondieron, no, no se preocupe, ya desayuné, como cree, etcétera, etcétera. Yo, que era el cura, no me podía negar, y pues bueno, si quiere, yo sí una quesadilla me la echo. Se sale la señora y regresa a los 5 minutos, porque ahí no había refrigerador, con queso envuelto en un periódico y tortillas envueltas en un trapo. Y ahí en la puerta, en un comalito común, me empieza a hacer mis quesadillas. Se me quedan viendo otra vez los misioneros y me dicen, ¿se las va a comer? Pues mira, si tienen bichos, serán asados. Me eché 3 quesadillas y aquí estoy. Pero a lo que voy es a esto. Al salir, esta señora dijo una frase que no voy a olvidar en toda mi vida. Padre, pida mucho por los pobres. Nosotros tenemos todo, pero hay gente que no tiene nada. Ellos no eran los pobres. Pida por los pobres, quién sabe quiénes son. Nosotros tenemos todo. Me volteo a ver la televisión de estas con caja, el lavabo, el tinaco ahí arriba, el tubo, el petate king size, sin refrigerador y sin nada. ¿Quieres cambiar tu vida? Llegando hoy mismo a tu casa, haz 2 inventarios. Primero, el inventario de las cosas que tienes. No te alcanzan 40 páginas de computadora. Tienes 200, 300, 500, alguno tendrá 2000 metros, alguno tendrá 2 casas o 3,
Un coche, 2, 3, motos, bicis. Entra a tu cocina y pásmate. Un aparato para cada cosa. Entra a tu armario. 80 trajes y vestidos y todavía tienes la desfachatez de decir en la mañana, ¿qué me pongo? No tengo ni qué ponerme. 50 pares de zapatos. ¿Qué llevo hoy? ¡Qué barbaridad! Y no te lo estoy diciendo recriminándote. No, hombre, no. Ten lo que quieras. Nada más pregúntate, ¿qué me falta? Y ese es el inventario de las cosas que tienes. 4 recámaras, etcétera, etcétera. Segundo, tu inventario moral más importante. ¿Qué es un inventario moral? Primero, tengo a Dios. Y dice Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta. Preguntota, ¿tienes a Dios? Si no tienes a Dios, aunque tengas todo lo que he dicho y más, no tienes nada. Pero no solamente tienes a Dios. Tengo a Dios, tengo una mujer, tengo un marido, tengo 3 hijos, tengo salud, tengo inteligencia. Tengo trabajo que me permite ganar, gastar, invitar, comprar, regalar, divertirme. Haz tu inventario moral y no volverás a quejarte en toda tu vida. ¿Qué hueles, eh? Otro estilo de predicación, otro tipo de predicador también. Ese es un sacerdote, hasta le mete ahí algo de humor, ¿no? Ahí cuando andaba en las misiones y demás, pero se fijan también determinante y hace invitaciones hacia la audiencia para que hagan algo, ¿no? Para que hagan su inventario moral o su inventario de su casa y ver, ¿no? ¿Y qué nos dices? El que tiene a Dios, nada le falta. El que tiene a Dios, nada le falta. ¿Va? Entonces, continuamos. Punto número 3, elementos fundamentales del predicador. Seguimos avanzando. El predicador es como Jesús. El predicador es como Jesús. Porque Jesús es al mismo tiempo evangelizador que anuncia fielmente una buena y nueva noticia. Y el evangelio él mismo es buena noticia para el mundo, nos dice Marcos capítulo 1, versículo 1. Y la autoridad de Jesús, ahora sí que se sentía y se percibía a kilómetros, pero más que nada porque tenía congruencia entre lo que vivía y lo que predicaba. La gente reconocía que nadie hablaba como él. Incluso hay una cita, ¿no? Que decía, y hablaba con autoridad, pero porque vivía lo que predicaba. Porque vivía lo que predicaba, así como, entonces, si el predicador debe ser como Jesús, y si nosotros predicamos algo, entonces debemos de predicar, debemos de vivir, perdón, eso que predicamos, y eso es la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Pues vamos a ver el tercer tipo de predicación. Aquí vamos a meter de todo tipo de predicadores, de todo tipo de prédicas. Y ahí va. Así que pongan mucha atención. Una vara de pastor, contestó Moisés. Así que antes de llegar a esa vara de pastor, primero, ¿de qué acción te están apartando? Ellos casi hicieron que Moisés no regresara a dar al pueblo libertad. ¿De qué acción te están apartando? ¿Qué cosas o situaciones o personas que quizá no hayas enfrentado aún te están apartando de lo mejor de Dios para tu vida? ¿Y si me rechazan? ¿Y si me ignoran? ¿Y si me miran y me hacen menos? Ni siquiera nos arriesgamos. Y a veces esas personas ya ni siquiera están presentes. Es un amigo que ya se fue, pero tiene su voz aún en la cabeza. Es un padre que ya murió, pero tienes la grabación de lo que podría decir sobre lo que vas a hacer. Sigue reproduciéndose en tu mente.
y controla tus acciones. ¿Qué haces cuando te paraliza el miedo a lo que piensen los demás, a cómo podrían responder? Moisés temía y primero no estás solo. Muchas veces piensas, oh, hay algo mal en mí, no creo que nadie esté igual. Pues Moisés enfrenta ese miedo y se lo comenta a Dios. Dice, Dios, me aterra lo que van a hacer. ¿Cómo apartas la vista de ellos y la pones en Dios? Sabemos lo que hay que hacer, pero ¿cuál es la forma de hacerlo? Pues Dios contesta a Moisés así, escriban conmigo, ¿qué hay en tu mano? ¿Qué hay en tu mano? Deja de verlos a ellos y empieza a ver lo que hay en tu mano. Es interesante, no dice, mírame. Ya lo dijo, yo estaré contigo. En este caso dice, cuando sientas miedo de ellos, mira lo que hay en tu mano. Dios usa lo que es familiar y muy cercano a Moisés para encargarse de estos miedos imaginarios. Moisés ve su mano y sostiene una vara de pastor. Y mira qué pasa después. Está en la pantalla. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. ¿Tú sabías eso? ¿Viste la película? Se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrale la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. La respuesta a la pregunta sobre ellos, ¿qué hay de ellos?, es que tú tomas lo que hay en tu mano y lo pones en las manos de Dios. Tomas lo que esté en tu mano y lo pones en manos de Dios. En manos de Dios, una vara puede ser una serpiente. En manos de Dios, un fracaso puede convertirse en el enfoque del nuevo propósito de Dios para tu vida. En manos de Dios, un problema puede ser la promesa de crecimiento personal. En manos de Dios, una decepción puede ser un nuevo sueño para tu vida. En manos de Dios, tu mayor herida puede ser tu mejor ministerio. En manos de Dios, una cruel cruz se volvió fuente de perdón. Y una tumba, un lugar de resurrección. Ese es el poder de Dios que obra en nuestra vida en estos momentos cuando parece que no hay esperanza. Y nosotros Entonces tenemos otro estilo de predicación, otro tipo de predicador. Y aquí, por ejemplo, se basa mucho en la Biblia. Se fijan, está poniendo citas y la va explicando y va dando el mensaje. ¿Sale? Entonces, punto fundamental número 4. Punto fundamental número 4. El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el verdadero protagonista de la evangelización. Es el verdadero protagonista de la misión. Y nunca habrá evangelización sin la acción del Espíritu Santo. Entonces nosotros como predicadores debemos estarlo pidiendo desde la mañana, durante todo el día, antes de dormir, ante cualquier situación en nuestro trabajo, en nuestra relación, en nuestra familia. Cuando vayamos a dar algún consejo, algún mensaje, alguna prédica, el Espíritu Santo es el verdadero protagonista, es quien actúa. De ahí que cuando, aterrizándolo en Sanro, cuando vamos a dar algún tema, tenemos la intercesión, ¿no? Y pedimos que el Espíritu Santo venga y entre, ¿no?, en esta persona y le dé la fuerza, el coraje y la valentía para poder transmitir ese mensaje con pasión. Y ahora sí que lleno del Espíritu Santo. Y vamos a ver al siguiente predicador. Dice en Juan, capítulo 16, en el verso 7. Dice, en verdad les digo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. Pero si me voy, se los enviaré. Hay una promesa ahí. ¿Okay? O sea, les conviene que me vaya, porque cuando me vaya les enviaré al Paráclito, es decir, al intercesor, al consolador.
¿Y quién sería esta persona? ¿Qué haría en nosotros? Todavía en ese tiempo, para ellos sería realmente un gran misterio de qué estará hablando el Señor. Nos va a enviar al Paráclito, dirían los italianos, ¿verdad? ¿Qué será eso? Eso lo dice antes de su muerte, antes de la crucifixión. En el capítulo 24 de Lucas nos dice qué pasa ya después. En el capítulo 24, en el verso 49, el evangelista nos dice lo siguiente: yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Entonces no nada más es la promesa de Jesús, sino es una promesa también del Padre. Ya Dios Padre en el Antiguo Testamento había prometido enviar a nuestros corazones el Espíritu Santo, un Espíritu que transformara nuestra vida, que la renovara completamente. Permanezcan en Jerusalén hasta que sean, y subrayen ahí los que tengan con qué subrayar, subrayen esta frase que dice: revestidos de la fuerza de lo alto. Revestidos de la fuerza de lo alto. Es decir, vamos ahora, o iban ellos en ese momento que todavía no sabía qué iba a pasar, iban a tener una fuerza sobrenatural. Una fuerza, cuando se refiere a lo alto, se está refiriendo al cielo. Es un lenguaje teológico. Se está refiriendo a que van a ser revestidos con una fuerza que viene del cielo. Y esa fuerza es la que va a posibilitar todas nuestras acciones cristianas. La promesa que Él nos hace. Se fijaron, este es otro estilo diferente del padre, se llama Padre Ernesto María. Es un estilo de predicación un poco más reflexivo, más tranquilo, también basado en la Biblia, y va explicando poco a poco, ¿no? En este video es la prédica del Espíritu Santo, va explicando en ocasiones hasta las palabras, ¿no? ¿Qué significa? Para que de repente ese tema puede ser algo complejo, entonces decide ir explicando poco a poco todas esas pequeñas palabras para que no quede duda, ¿no? Punto número 5, elementos fundamentales del predicador. Es la misión y envío. Misión y envío al servicio del reino. Porque toda vocación lleva implícita una misión. Comenzamos, si recuerdan, hablando de vocación, que Dios nos ha elegido y Dios ha escogido a los que Él ha querido, ¿no? Entonces, toda vocación lleva implícita una misión. Y en nuestro caso es instaurar y extender el reino de Dios en este planeta Tierra. Porque la predicación no es un fin ni un objetivo, sino es el medio por el cual se hace presente el reino de Dios en este mundo. La misión del predicador es continuar en el tiempo y el espacio la misión de Jesús. Y como les decía, ¿no? Vamos en el 2020 y el impacto que ha tenido, ¿no? Ese ministerio de la predicación. ¿Y qué nos dice la Biblia en Juan capítulo 20, versículo 21? Como el Padre me envió, dice Jesús, también yo los envío a ustedes. Entonces esa es nuestra misión. Instaurar y extender el reino de Dios en todo el mundo. Ya lo veíamos, ¿no? También el taller de la fe. Es dice, vayan a los confines de la tierra, vayan a todos lados a transmitir mi mensaje. Y de ahí que nos puede dar temor, nos puede dar, ahora sí que cosa hablar. Pero ¿estamos aceptando esa misión o estamos cumpliendo con esa misión? Y de ahí vamos a ver al siguiente predicador y estilo de predicación, ¿va? Y me regaló un libro que me cambió la vida, Roma, Dulce Hogar. Y ese
Ese libro me cambió la vida porque me regaló lo más grande que yo le he regalado a mi alma. Descubrí en ese libro la comunión diaria. Y desde hace 13 años, lo más grande que yo le he podido regalar a mi alma es ir a misa todos los días y recibir a Cristo. Y es ahí donde yo descubro mi debilidad y es ahí donde yo me doy cuenta que con Él todo lo puedo y es un trabajo de todos los días. Es un trabajo de todos los días. Convertirte en la mejor versión de tu persona es una tarea que no termina hasta que mueres. Es un trabajo de todos los días. Alcanzar la santidad a la cual todos somos llamados es un trabajo de todos los días. Y la única manera de alcanzar esa santidad a la cual todos somos llamados es a través de una vida de oración, una vida de meditación, de contemplación, una vida sacramental, una vida de ayuda a los demás. Es un trabajo de todos los días y no termina hasta que mueres. Y fue ahí donde empecé ese camino, ese proceso, que repito, no termina hasta que uno muere, así es que aquí todos estamos en ese camino, ayudándonos los unos a los otros con oraciones, a través del ejemplo, alcanzar esa santidad a la cual fuimos llamados. Porque yo estoy convencido que todos fuimos creados para una misión específica, única, importante, especial, hermosa, que nadie más puede hacer más que tú o yo. Y depende de nosotros, de cada uno de nosotros, si le queremos ser fiel a esa misión por la cual fuimos creados, usando los talentos que Dios nos regaló para servirlo a Él y servir a los demás, sobre todo a los más necesitados, y de esa manera contribuir a este mundo de manera positiva para que este mundo se convierta en un mejor lugar, o ignorar esa misión por la cual fuimos creados y trabajar en otra misión basada en el egoísmo, donde lo único que uno logra es la destrucción de tu entorno y la de ti mismo. Cada quien escoge, cada quien se pregunte. Cada quien se tiene que preguntar a sí mismo, ¿y yo qué camino estoy llevando? ¿Yo soy parte del problema o yo soy parte de la solución? ¿Quién soy? Este fue el quinto punto, el quinto predicador. Todos los videos que estamos viendo se los voy a pasar para que los chequen, porque por ejemplo, no sé si lo ubican, es Eduardo Verástegui, un actor, dura como 40 minutos su video. Y es prácticamente su testimonio, ¿no? En donde él nos cuenta que pues en el medio en el cual se encontraba, pues lo tenía todo, pero no tenía nada al mismo tiempo. Y punto a rescatar, se fijan su manera de hablar, su lenguaje corporal, su presentación, o sea, la importancia que le da él al mensaje, partiendo de la presentación, partiendo de la formalidad en sus palabras. Y él ha aceptado la misión, o sea, si lo han visto en YouTube, se pone la cámara y empieza a rezar el rosario. Hasta hace transmisiones, ¿no? Entonces es la parte de aceptar esa misión. Punto número 6, elemento fundamental, es la nueva mentalidad y la creatividad. Nueva mentalidad y creatividad. Y aquí hay todavía tenemos tiempo, hay un debate muy padre o dos analogías, que ahorita les voy a comentar una anécdota. La predicación nace de dentro del predicador. No es como les dije, no es una técnica ni una fórmula, pero esta no puede existir sin una nueva mentalidad. Por eso, para ser agentes de una nueva evangelización, necesitamos cambiar nuestras mentes, necesitamos cambiar nuestros esquemas y formas tradicionales de predicar. Ya estamos en el 2020 y ya hemos visto que todo cambia, ¿no? Ya está ahí evangelizadores en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un caso de San Roa Avere. Y debemos de tener la creatividad para encontrar nuevos métodos y expresiones de la palabra de Dios. Si Jesús comparó ordinariamente el reino de los cielos con elementos de la agricultura, lo más lógico era que hubiera escogido a hombres del campo para este ministerio, ¿no? Porque se fijan, de repente estaba haciendo mucha mención, ¿no? A los agricultores, incluso hasta vimos un tema, ¿no? De los agricultores.
Y hubiera sido lógico que él hubiera escogido agricultores como discípulos, ¿no? Sin embargo, llamó a pescadores y aclarándoles que serían pescadores de hombres. ¿Y por qué creen que Jesús, o por qué será que Jesús no les dijo que serían labradores de la viña? La razón puede ser que Jesús necesita personas con el carácter abierto del pescador y no con la forma de ser de un labrador, porque el agricultor se encamina todas las mañanas por el sendero que lo lleva a su terreno. El terreno no se mueve, ahí está, ¿no? Su vereda está trillada por tanto ir y venir por el mismo lugar, hasta sus animales van y vienen por el mismo lugar. Van y vienen al campo solos, ¿no? Y su itinerario es rutinario. Recorre siempre el mismo camino de sus antepasados. O sea, siempre pues, es la misma tierra, ¿no? Pero en el caso del pescador es muy distinto. En el mar no hay veredas, en el mar no hay caminos, siempre se va por nuevas sendas, ¿no? Y simplemente las olas nunca son las mismas. Cada día el viento sopla distinto y hay que inventar un itinerario nuevo, hay que inventar un camino nuevo. Al amanecer el pescador contempla el mar y se pregunta, ¿y ahora para dónde? ¿Y ahora por dónde? ¿O dónde están los peces hoy, no? El agricultor pues ahí va y siembra la semilla, ¿no? Ya vimos, ¿no? Que ahí el chiste es pues, ir a sembrar, ¿no? Pero el pescador es, pues, ¿dónde están los peces? El pescador sabe que no tiene el camino hecho y por eso es creativo. Por eso es original. Pues el mar representa un desafío continuo. Y el evangelizador, así como el pescador, depende diariamente de Dios y no de un caminito prefabricado. Igual el predicador. De ahí que el predicador, ¿no? También aquí se conecta todo, ¿no? Predicadores con los pescadores. Debe de haber una nueva mentalidad y debe de haber creatividad para el predicador. Para buscar nuevos caminos, para buscar nuevos métodos, nuevas formas, para poder transmitir el mensaje. Y ya hemos visto, ya vimos 5 estilos diferentes, ¿no? De predicación y de predicadores para llegar a la audiencia. Y ustedes pueden decir, no, a ver, pero pues es que estas personas pues, son muy estudiados, o el lenguaje corporal, ¿no? Es muy importante, ¿no? Cómo muestran las manos, las abren, las mueven, se pueden trasladar, ¿no? Pero fíjense el siguiente predicador. Ya lo han visto. Mi fe en Jesucristo fue sellada luego de 7 años de preguntarme, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nací así? Él me respondió claramente a través de Juan capítulo 9, y le entregué mi vida a Jesús a los 15 años, luego de leer acerca de que Él se acercó a un hombre que nació ciego. Y yo dije, esto se ve bueno, esto parece interesante. Y nadie sabía por qué nació así. Yo dije, perfecto. Así que lo leí, y en el versículo 3 del capítulo 9, Jesús dijo, esto ocurrió para que la gloria de Dios se revele a través de él. Y yo dije, wow, Dios, si tú tenías un plan para ese hombre ciego, también tienes un plan para mí. Y ese fue el comienzo de mi relación personal con Jesús. Los grupos juveniles comenzaron a llamarme, las iglesias comenzaron a llamarme, las oportunidades comenzaron a abrirse por todas partes para que compartiera mi testimonio. Una vez estuve hablando frente a 300 estudiantes de la escuela secundaria. Y a los 3 minutos, la mitad de ellos estaba llorando. Una chica que estaba allí comenzó a llorar. Ella alzó la mano y dijo, lamento mucho interrumpir, pero ¿puedo acercarme y darte un abrazo? Enfrente de todos, se acercó y me abrazó, llorando en mi hombro, y me susurraba al oído, nadie me ha dicho nunca que me ama. Nadie me ha dicho que soy hermosa de la forma en que soy. No puedo creerlo, eso cambió mi vida. Allí fue cuando supe que fui llamado para ser un evangelista a las naciones. You don't know what God can do with your broken pieces until you give God your broken pieces. And I want you to know when you fall down, God's grace is sufficient. God's hand will come down and pick you up and give you
Por la gracia de Dios, hemos visto a 500,000 de almas decirle que sí a Jesús y conectarse en una iglesia local. Por alocado que suene, nuestra meta en Life Without Limbs Ministries es la de predicarle a cada alma en el planeta. 7 billones de personas. Creemos que esta meta es posible, ya que el Espíritu Santo está levantando un ejército y enviando a personas leales para enviarnos a cumplir esta misión. Un pedacito. El 95% de las mañanas con mi esposa, luego de tomar el café, sacamos la Biblia para niños. ¿Por qué una Biblia para niños? Lo sé, soy un evangelista y predico de la Biblia. Pero además, leo una Biblia para niños. Es muy interesante, es sorprendente. Mi esposa y yo leemos la Biblia para niños y la compramos porque, ¿sabes? Seríamos padres. Así que pensamos, vamos a adelantarnos. La estábamos leyendo y decíamos, ¿sabías eso? No, no lo sabía. ¿Será que lo inventaron? No lo sé, déjame revisar. Así que abríamos la Biblia. Cariño, es verdad. Increíble. No lo sabía. Estamos, de hecho, a punto de terminar la Biblia completa en esa versión para niños. Y eran 400 páginas, no eran solamente 3. Eran 400, ¿está bien? Y fue increíble leerla. Pero ponte la armadura de Dios. Es casi como si cada día escucharas ese ¡bam! La carrera de hoy. Señor, ayúdame hoy. Ayúdame a tomar esas decisiones correctas. Tus decisiones, Señor. Ayúdame a ser paciente. Ayúdame a ser amable. Ayúdame, Señor. Refíname un día a la vez. Señor, enséñame a orar para orar por los demás. Ayúdame a ser una luz para los demás. Ayúdame, Señor, para ser un mejor esposo. Ayúdame para ser una mejor esposa. Porque si tú nunca le pides a Dios que te ayude a ser una luz más brillante, nunca vas a hacerlo. No es con fuerza, no es con poder, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Hay un propósito y hay una carrera que debemos correr. Entra en la carrera correcta. Aleluya. Podemos tener algo de música de fondo. Yo toco piano, pero todavía no he calentado. Permítanme compartir con ustedes por qué la gente no viene a Jesús. La primera razón es porque si es un Dios tan bueno y tan amoroso, Tenemos ahí a otro predicador. Ya vimos, él no aplica mucho el lenguaje corporal, ¿no? Que las manos, que si se mueve, que si hace suyo el escenario, él con su mensaje, con su pasión, con su carisma también, pues envuelve, ¿no? Envuelve y transmite. Transmite lo que Jesús nos quiere decir. Y ahí también esa frase, ¿no? No es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder, sino es con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, que podemos lograr cualquier cosa. Y elemento fundamental, número 7 y último, cada uno tiene su secreto. Todos y cada uno tenemos un secreto en nuestra predicación. Hay varios personajes en la Biblia, ¿no? Que tienen su secreto. Por ejemplo, David, el rey David, de la guerra al arpa y de la batalla a la alabanza. Cuando dejó de esforzarse en la batalla, perdió la guerra contra sus pasiones. Pedro y Juan en el sepulcro vacío, ellos iban juntos, ¿no? Corrieron juntos. O Nicodemo, aunque era maestro de Israel, fue el maestro que fue con Jesús a preguntarle, tenía curiosidad de conocerlo, a él le hacía falta nacer de nuevo. O la samaritana da testimonio de lo que ha vivido y hace presente a Jesús en su pueblo. O Pablo, él firma el cheque en blanco y se lo da a Jesús, le dice, ¿qué quieres que haga? Lo firma y le dice a Jesús, tú ponle ahí lo que necesitas de mí. O por ejemplo María, ¿no? Llena del Espíritu Santo, la palabra se hace carne en ella y por eso tiene autoridad para ordenar.
y les dice, ¿no? En las bodas de Caná hagan todo lo que él les diga. Así que el perfil del predicador está configurado por estos 7 elementos fundamentales. Y vamos a ver al último predicador. Debo hacer una confesión. No he sido la persona más paciente. Siempre me he preguntado por el cómo y el cuándo. ¿Cómo tendré libertad financiera y cuándo la tendré? ¿Cómo voy a impactar la vida de millones de seres humanos? ¿Y cuándo? ¿Cómo lograré conseguir la casa de mis sueños? ¿Y cuándo? Déjame decirte lo siguiente. Nunca he confesado esto públicamente y llegó el momento de hacerlo. Ya no me pertenezco. Solamente dejo que el universo se encargue del cómo y que el fluir dirija mi vida. Solo tengo como consigna lo siguiente. Señor, Dios, haz en mí tu voluntad. Me cuesta trabajo pensar en lo que estoy diciendo hoy, comparándolo con lo que podía decir 5 años atrás. Pero he reemplazado varias palabras en mi vida y empiezo a utilizar otras diferentes. Reemplacé la palabra odio por amor y reemplacé la palabra cómo y cuándo por dejar fluir. No se trata de quedarse quieto. Sigo siendo consistente con mi mensaje. Tú acumula méritos, tú haz la tarea, pero deja que el universo se encargue del cómo. Deja que el universo se encargue del cuándo. ¿Cómo y cuándo llegará la pareja de mis sueños? ¿Cómo y cuándo llegará el trabajo con el que siempre he soñado? ¿Cómo y cuándo lograré viajar a ese destino con el que desde niño estoy pensando? Ese milagro llamado vida se ha encargado de ratificar en mí que lo que va a hacer será. Deja entonces de preguntarte siempre cómo y cuándo. Solo ten fe, entrégate a un ser superior y dile al universo que ese ser superior haga en ti su voluntad. Muchas veces estamos llenos de miedos, de distinta índole. Recuerda lo siguiente, el miedo y la fe son incompatibles. Si tienes miedo, es porque te falta fe. El Mover Beer, lleno de Dios, Juan Diego Gómez, ¿y quién dijo miedo? ¿Sí me escuchan, verdad? Se fijan, pasamos desde padres, sacerdotes, pastores, hasta youtubers. Pero si se fijan la pasión, la energía que transmiten, el mensaje. Y aquí en este caso es su testimonio. Yo por ejemplo, a todos ese mensaje del cómo y el cuándo ya se los he dado y viene de aquí. Viene de aquí, de este video. Y por ejemplo, a este chavo hace 5 años, hace 6 años, y lo ven, él es un financiero. Y ha tenido esa transformación a través de que Dios tocó su corazón.
Entonces de ahí de que todos tenemos un pasado, todos tenemos nuestros secretos, pero Dios siempre nos toca. Y de ahí la parte de buscar esa nueva mentalidad, esa creatividad, pero esa fuerza de Dios que es ese mensaje, ese evangelio, transmitirlo sin miedo. Transmitirlo sin miedo. Entonces, ese fue el séptimo de los predicadores. Y ahí está el mensaje del cómo y el cuándo. El cómo y el cuándo, déjenselo a Dios. ¿Y qué dicen ustedes? Nosotros acumulamos méritos. Y el cómo y el cuándo se lo dejamos a Dios. ¿Y qué tenemos como conclusión? Ante estos 7 elementos fundamentales del predicador. Como ya vimos, ¿no? Un buen predicador no es necesariamente el que habla bien, sino quien produce frutos. O sea, ahorita ya todas estas prédicas ya nos pusieron a pensar, ¿no? Ya nos pusieron a reflexionar el cómo y el cuándo, el chin cuando quiero hacer algo pero ¿qué van a decir los demás? Que dice, no, pues ¿qué tienes en tu mano? Y ponlo en manos de Dios, ¿no? Y ya están, esas prédicas ya están rindiendo frutos en nosotros, ¿no? Y estoy seguro que ya dijeron, no, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello, y voy a cambiar aquí, voy a cambiar allá. Entonces, mucha gente cree que es cuestión de técnica o retórica, pero la verdadera sabiduría proviene, como vimos, del Espíritu Santo. Y se obtiene de rodillas ante Dios. O sentado a los pies del único maestro que tiene palabras de vida eterna, que es Jesús. Por eso la tarea principal de un predicador es hacer presente a Jesús, no solamente hablar de Él. Como ya lo vimos, ¿no? Es hablar con Él, más de lo que hablamos de Él. Y estarlo escuchando, ¿no? Tener oídos más, orejas más grandes, ¿no? Que la boca, ¿no? Así que consideramos estas, le llaman en este libro las horas, las primeras 7 horas fundamentales de vuelo de todo predicador. Pero lo importante es vivir, ¿no? Estas 7 horas, que sean horas de experiencia, ¿no? Así que el papel del piloto, o en este caso el predicador, es definitivo en el viaje de la predicación. Ya que como vimos, no puede existir buena predicación sin buenos predicadores. Y la predicación es instrumento de salvación. Y depende del predicador. Y nos dice la primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dios quiso salvar a los creyentes mediante la sencillez, o incluso también dice la Biblia, la locura de la predicación. Dios salva, pero el instrumento de salvación es la palabra de Dios predicada por seres humanos. Hoy ya vimos, ¿no? Dios nos eligió para transmitir esa salvación. Nosotros somos el instrumento que transmite la palabra de salvación. ¿Va? Entonces, ¿algún comentario? Nos quedan todavía algunos minutos. ¿Algún comentario de los predicadores, de los mensajes, de los estilos? ¿Qué opinas, Dante? ¿Todo bien? ¿Cuál te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué rollo? ¿Cuál es el predicador? El último. Porque te reflejas en él. Y te pone a pensar muchas cosas. Te vayan, si esto y esto y esto, eso. Te pone a pensar no un día, sino en un mañana o en un día de hoy. Te pone a pensar ese predicador. Me gustó el último. Como te pone a pensar. En pensar en tu vida. ¿Qué es lo que tengo y qué no es lo que tengo? Lo que me gustó fue el último predicador. Excelente, gracias, amigo. Fíjate, esa es una parte importante, ¿no? Que el predicador, o sea, primero que nada, como ya vimos, es ser como Jesús, ¿no? Reflejar a Jesús, pero también empatizar, ¿no? Empatizar con la audiencia, con el público y como dices, que nos identifiquemos, ¿no? Así es como podemos hacer esa conexión. ¿Qué opinas, Klaus?
¿Cuál predicador te gustó? ¿Qué estilo? ¿Qué te llama la atención? Etcétera, etcétera. Pues yo al que más he escuchado y me gusta mucho es Daniel. Me encanta cómo habla y de hecho casi diario escucho alguna de él, alguna reflexión. Ya ven que sube pues casi diario una. Sí. Pues ahí lo escucho, pero también me gusta Eduardo Verástegui y Nick, el que no tiene manos. Ujú. Ellos también me gustan mucho porque hablan desde ¿cómo se dice? Su testimonio, pues. Correcto. Y eso, pues, te hace también reflexionar y valorar, ¿no? Pero pues digo, son formas muy diferentes de cada uno, pero esos tres son los que me gustan mucho. Los otros sí me gustan, pero como, son como más tranquilos y todo, y a mí me gusta así como más enérgicos y todo. Y de hecho me pasa algo de que de repente cuando yo estoy grabando mi evangelio, pienso mucho en eso de que digo, ay, debo de decir las cosas más relajadas y ser más tranquila, porque escucho que la mayoría son así, pero después digo, ay, no, como que no me sale eso de estar tranquila y decir así como, escucho la voz, por ejemplo, de Felipe, de Osvaldo, también es muy así como que, ay, bien tranquilo y la reflexión de Lucy, y entonces como que pienso más bien en el grupo, en los compañeros, pero ahorita me gusta el taller porque estamos viendo, pues, yo no me había puesto, o sea, así como te digo, escucho mucho a Daniel, pero nunca me había puesto a decir, pues antes de preparar mi tema voy a escuchar unas prédicas de otras personas para a lo mejor que me ayude a mí. Más bien como que me enfoco mucho en el grupo y por eso como que de repente ahí me trabo. Gracias, gracias, claro. No, y mucho depende también de la audiencia, ¿no? Depende de la audiencia, pero también ahora sí que el estilo de cada quien. Por ejemplo, este Daniel, pues es enérgico, ¿no? Así, yo me lo imagino es como rapero, ¿no? Acá, pum, 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 palabra tras palabra, tras palabra, tras palabra. Entonces, y eso atrae, ¿no? Pero también, por ejemplo, los padres, el padre, el que es de los Monteros, algo así, ¿no? Man, me saca la risa así, pero con todo. O por ejemplo, yo así, muchísimo, muchísimo así de los pastores, el contenido de la Biblia, o sea, cómo la desglosan así, pero al 2000%, de que dices, no manches, esto yo lo había leído muchísimas veces y nunca le había captado el mensaje. Entonces, parte ahí es la audiencia y a cuál te vas a dirigir, pero también cuál es el estilo propio, ¿no? Que yo, por ejemplo, así como Daniel, pues no me sale, ¿no? Así, pum, 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 pum. O sea, ya cada quien tiene su estilo y ese lo explotas, ¿no? Gracias. ¿Qué opinas, amiga Liz? A mí también me gusta mucho cómo predica el padre de los Monteros. Sí he escuchado varias prédicas de él y la verdad es que sí están como muy, muy padres. Más que nada porque mete mucho como su vivencia, como cosas que le han pasado a él y te hace reflexionar junto con todo lo que le pasó y en lo que te está pasando, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora sí que a cada uno nos va saliendo como la forma de predicar dependiendo de, primero, cómo lo vamos practicando y segundo, de cómo vamos viendo las prédicas de los demás. Se nos van pegando algunas cosas. Me acuerdo que cuando empezaba, aquí en corto, en Sigue la Luz, predicaban como muy energéticos, ¿cómo se dice? Eso. Pero a la vez hablaban, hace cuenta que el modo de hablar era alto y luego bajaban y luego otra vez subían todo el tiempo, ¿no? Y a mí se me pegó mucho esa parte como predicar y a todos se nos pegaba la misma forma de predicar. Entonces yo creo que depende mucho de cómo te vas, lo que vas adquiriendo de las demás personas y ya tú le vas dando tu propia esencia, porque o sea, puedes hablar igual que todos, pero tienes tu propia esencia y eso es como que el descubrir cuál es tu esencia y cómo transmites a las personas con tu esencia. Correcto. Gracias, gracias, amiga Liz. ¿Qué opinas, Felipe? No, pues mucho. Adelante, adelante. Bueno, ¿Qué es lunes de puente?
Principalmente, a mí me encanta el padre Ángel Espinosa, digo, como número uno. Me encanta el que es juguetón, el que tiene a la gente todo el tiempo a la expectativa, el que habla de todo. Hay bastantes padres que tienen esa forma de ser, ¿no? De platicarte algo de una forma muy sencilla, chistosa, pero con mucho aprendizaje y aparte te pone a caniquear y eso es lo que más me encanta. Y la parte de Daniel, a mí me gusta también mucho él como predicador, pero él es como cuando predica, te enciende, te lleva como si estuvieras en una guerra y te estuvieran dando el discurso o en un partido donde vas perdiendo y estás como que ánimo y no, o sea, el ánimo ni siquiera es mínimo, él enciende esa energía en ti y te invita a que seas enérgico y es lo que más me encanta. Y todos los demás también son buenísimos, pero en sí son los dos que más me gustan a mí. Y tenía algo que decir, pero no, ya se me olvidó de eso, pero... Bien. Ya recordé. Hay algo que me gusta mucho de un predicador. En sí no hay alguien específico, pero sí lo he notado. A mí me gusta cuando las prédicas muy largas la resumen siempre en 3, 4 palabras, personajes o algo así. Cuando una prédica es en 3 sencillos puntos y basan toda su prédica en eso, lo hacen de una forma muy entendible y es una forma muy masticable de hacer entender a la gente y de motivarla. Esas son las prédicas que a mí me encantan más, las que son concisas, no sé cómo llamarlo. Y hasta digo, qué creatividad de que con tan poco que dijo, me dijo mucho, bastante. Pues, con tan poquito que habló, me dijo bastante. Y esas son prédicas que me gustan mucho. A lo mejor no vi ahorita una, pero sí me ha tocado estar en algunos encuentros o en algunos talleres o algo así, y eso me gusta. Pues nada más, realmente a veces es difícil, ¿no? Hacer una prédica. Yo en lo particular, cuando hacemos el evangelio, pues ya se me hace cómodo no proyectarme hacia la cámara, simplemente grabar mi audio. Ya eso me quita un poquito de estrés, ¿no? Pero vaya, estamos hablando ahorita de lenguaje corporal, estamos hablando de cómo me voy a expresar, cómo voy a hablar ante la gente. Entonces, son cuestiones que se deben de ir quitando y puliendo, pues, para ser mejor predicador. Sobre todo para Dios. Excelente, amigo. Muchísimas gracias. Y ahorita que tocaste ese punto de lo de como que duro y a la cabeza, ¿no? O duro y al corazón, digamos. También, como les comentaba, ¿no? De que si vas a dar un mensaje de 3 minutos, pues debes tener información como para hablar 9, 12 minutos, ¿no? Pero también, si vas a dar una prédica de 40, 50 minutos, o sea, para la clave de que tú ya la comprendí bien, si te preguntan, oye, ¿de qué trata tu prédica? La debes definir en 5, 10 segundos. O sea, mi prédica trata de esto se ve por 5, 10 segundos. Entonces, si eres capaz de definir tu prédica o tu mensaje de lo que sea, ¿eh? O sea, en el trabajo o algo que quieras decir, si eres capaz de resumirlo, es que realmente lo comprendes. Porque cuando no lo comprendemos, no, pues es que pues vas y le rodeas ahí por todos lados y tardamos un chorro, ¿no? En querer transmitir. ¿Por qué? Porque tal vez no lo tenemos claro, bien definido, ¿no? Pero entonces son tips, ¿no? Que nos van quedando de que podemos ejecutar. Puede ser ya sea en la parte de la predicación o, como les digo, nuestros trabajos, en donde sea. ¿Por qué? Porque la comunicación es la clave. Tal vez algo que pues, es tan cotidiano, tan normal que no nos damos cuenta, pero pues, la comunicación es para todo, ¿no? Y es muy importante. Es muy importante y de ahí dependen pues muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, creo que Osby va manejando. Adelante, amiga. Dice Isra que, ahorita regresando a lo que decía Felipe, de que dice que las prédicas sean como las minifaldas, que cortitas y que enseñen.
Vámonos, qué hules. ¿Cuál Isra? El de la parroquia, ¿no? ¿Sí? ¿Aquí anda? Ah, Es que en las prédicas nos llegó a decir. perdón, ya me ubiqué. Ok. Sí, creo que sí, por ahí va. Una Amigo Ro, mini. amigo Ro, ¿andas por aquí, amigo Ro? ¿Qué opinas, amigo? Aquí andamos, aquí andamos. ¿Qué rollo? Pues mira, no había oído a ninguno, pero todas sus prédicas pues iban basadas con seguridad, le echan un poco ahí de creatividad, de emoción. Pues con el que más me quedo yo es con el padre, no sé si sea padre, que digo que era misionero. Pues yo lo he sido misionero pues casi toda mi vida ahí en San Ro, entonces llevo prácticamente 2 años este año y otro año que no he podido pues asistir, pero sí me quedo porque como dice pues que sus compañeros pues no quisieron y él sí, ahí pues me tienta más la humildad, el prepararme, ¿no? El prepararme día con día, porque pues es una batalla, ¿verdad? Que si no estás preparado, pues el demonio va a llegar y te va a tumbar. Entonces hay que tener mucha fe, hay que creérnosla. Bueno, en mi persona, pues me la debo de creer. Y pues ya debo de ser, como dijo el primer predicador, no me acuerdo cuál, que ya no seamos como unas ovejas, ¿no? Que seamos como unos leones, que ya debemos de estar pues un poquito ya más preparados para a la hora de una batalla, de una lucha, de una prédica, pues hay para saber cómo batirla, cómo vamos a salir y cómo vamos a terminar. Excelente, amigo. Muchísimas gracias por tus comentarios. Y pues hacerles la invitación a que al predicador que sea de su agrado todos los días. Todos los días estarnos nutriendo, nos sirve para nuestra vida y nos sirve también para cuando vayamos a dar un mensaje. Yo, como les digo, de todos ellos, tengo años siguiéndolos, ¿no? Como les digo, al último 2, 3 años, al Padre también, al del Espíritu Santo también, que me ha tocado dar tema, como le pones querigma, pues ese es el primero que te sale y pues son los temas del encuentro, ¿no? A Daniel Aviv hace, no sé, como en este año creo, desde la pandemia y también. Entonces, están los evangelios, están las prédicas, los temas de todos los días y eso nos va a seguir, ahora sí que dando la estructura a nuestro estilo de predicación y también a darnos información, porque todo eso lo puedes utilizar al momento de estar dando un tema, ¿sale? ¿Vale? Entonces, con esto damos por terminada ya la sesión de octubre, taller de predicadores. Muchas gracias a todos por sus evangelios. Ahora sí que ahí los ponemos, los escuchamos, las reflexiones. Y pues continuamos. El miércoles es la asamblea. Seguimos con el taller de apologética. Hay una invitación. Ya igual también si tienen si no tienen algún plan o algo. Es el viernes 28. Viernes 28 perdón. Viernes 30 de octubre, más bien. Viernes 30 de octubre, el San Ro FM va a ser un poco diferente. Ahora vamos a hablar con esto que acaba de suceder de que hicieron beato al chavo, ¿cómo se llama? Acuti, se me fue el nombre. Carlos Acuti. Carlo Acuti. Carlo Acuti. Vamos a hablar sobre la santidad en tiempos modernos. Hasta he escuchado, ¿no? Que le dicen el patrono del internet, porque hizo como un video, ¿no? O no sé si un documental de las reliquias o algo así. Entonces, vamos a hablar, ¿no? Porque imagínense el eslogan de San Ro, o sea, el de ahorita pues tenemos el de para Dios no hay nada imposible, ¿no? Pero también de toda la vida, el eslogan de San Ro es jóvenes anhelando vivir en santidad. Y como que se ha revivido un poquito el tema con Carlo Acuti de realmente
vivir buscando la santidad, o qué necesitamos hacer, ¿no? Y pues ahí está un claro ejemplo, la vida y un testimonio moderno, ¿no? Porque yo una vez hice la pregunta, no, oye, pero pues los profetas, pues nomás habían aquellos tiempos, que le pregunté a Kalin, dice, sí, pero ahora son los santos. Antes eran los profetas, pero ahora son los santos, ¿no? Los que nos... De hecho, Adelante, hay amigo. hay dos próximos para beatificar. Uno de Salvador y uno de Costa Rica, también son jóvenes. Qué hubles. Gracias, amigo. Y fíjense, ahí están, porque decimos, no, es muy complicado o caemos, ¿no? Constantemente, pero hay ejemplos, ¿no? De que sí se puede. Entonces, el Sanroe FM va a ser ahora sí que entre nosotros, entre las personas del grupo, quien guste asistir, vamos a hacer ahí un panel, un foro abierto. Estamos pensando hacerlo desde la casa social, ahí en el cuartito de base. Entonces, quien gusta está invitado. Ya les voy a mandar un mensaje oficial ahí por el grupo, ya nos confirman, ¿sale? Vale, pero estaría muy padre, ¿no? Que asistamos y podamos ahí hacer el panel y tener opiniones de todos en este tema, ¿no? Tan importante, y que pues tal vez con la pandemia, ¿no? Se apaga un poquito el corazón, pero pues Dios nos habla, ¿no? Como veíamos, ¿no? Dios siempre nos está hablando de formas creativas, y eso se me quedó bien grabado, ¿no? Que a Pedro le habló a través de un gallo, ¿no? Ahora sí que, y hay un meme, ¿no? Que dice el gallo, pues yo qué, yo nomás cacaraqueé o algo así, ¿eh? Yo ni lo conocía al tal Pedro. Entonces, está la invitación, y pues les voy a pedir que cierren sus ojos, se relajen un poquito, que se tranquilicen y traigamos a nuestra mente a estos predicadores, cómo es que han recibido primero el mensaje, que han abierto su mente, que han abierto su corazón para recibir la palabra de Dios, para recibir la palabra de Jesús. Cómo es el estilo de cada uno de ellos, su lenguaje corporal. Imaginen cómo ha sido su preparación, qué es lo que ellos hacen, ¿no? Para poder predicar de esa manera. Estoy seguro que nos dirían, ¿no? Si les preguntamos, es disciplina, práctica, estudio diario y horas y horas y horas de estar comunicados directamente con Jesús, directamente con Dios. Horas y horas de estarlo escuchando. Así que pregúntate, que el primer paso está dado, ¿no? Dios nos ha elegido como predicadores. El segundo paso también, ¿no? Aquí estamos preparándonos, formándonos. Y estamos aquí porque no ha sido suficiente para nosotros. Como lo vimos en el tema, ¿no? Todo lo que hemos visto y oído. Porque tanto Dios tocó nuestro corazón, nuestra mente, que no queremos quedárnoslo para nosotros. Queremos salir al mundo y transmitirlo. Y de ahí que seguimos haciéndonos de herramientas, de conocimiento para ser eficientes en ese mensaje y llegar a las personas que lo necesitan. Y puede ser que de repente, ¿no? Como todos, llega la tempestad, llega la adversidad, llega la duda, llega la confusión, y podemos caernos, incluso podemos perder el camino. Pero si sucede eso, recuerda que Dios siempre toma la iniciativa y Él siempre nos está buscando. Y en muchos de los evangelios, ¿no? Últimamente, que dice que le pidamos. El que pide, recibe. El que llama, obtendrá su respuesta, y el que busca, encontrará. Así que si
llegas a perder el camino, llegas a desconectarte de Jesús, pídele que te encuentre una vez más. Pídele que te encuentre y que no te suelte de su mano. Porque ya hemos escuchado que sin Él nada somos. No puedo volver al pasado, ni controlar lo que pueda venir. Pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor. Y como el sol da forma a la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad.
Dile al Espíritu Santo, pide al Espíritu Santo que venga y avive esos huesos una vez más. Así que, conforme vayan terminando su oración, abriendo los ojos.